Por fin. Por fin. Bueno, por fin no se acomodaron las cosas diplomáticas. Parecía que sí, que Brasil la había dejado pasar. Finalmente, el presidente Javier Milei insistió con el insulto y finalmente entonces el gobierno de Brasil decidió llamar nuevamente a consulta al embajador, pero ya me parece más que con el formato España, un llamado a consulta para que no venga por lo menos por un buen tiempo. ¿Es crisis? ¿Va a escalar? ¿Va a afectar? Brasil es mucho más vivo que nosotros para estas cuestiones diplomáticas y posiblemente maneje otros tiempos, pero ¿cómo la ves a esa? Mira, en principio hay que decir que hoy por hoy, a partir de una política exterior, en el caso de Argentina, como se dice en la jerga presidencialista, es muy difícil escindir los intereses del Estado de la cuestión partidaria, porque me parece que el punto de la crisis está ahí. ¿Pero por qué, básicamente, Juan? Para poner un poco contexto. El 25 de julio, cuando Milei insulta sin ningún tipo de preámbulo a Lula en Brasil, en una cumbre, si se quiere, del Partido Liberal de Brasil, que apoya la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, porque Milei va básicamente a eso. Sí. Después empezó a materializar un hecho concreto que es, creo yo, el puntapié inicial de la crisis en términos diplomáticos, ya no presidencialistas, sino diplomáticos, porque el cónsul argentino estaba en ese evento. En principio la Cancillería argumentó que, como todo cónsul o embajador en el exterior, tenía que organizar la logística presidencial, tratándose de que era la máxima autoridad del país, pero eso no implicaba, lo han dicho muchos funcionarios de carrera, que fuese un acto partidario, como sí participó en ese caso Milei, y más con lo que eso significó. Ahí hay un punto, ¿por qué? Porque la Cancillería y la diplomacia de un país debe velar por los intereses del Estado y no inmiscuir esos intereses en cuestiones partidarias, como hizo Milei y Krecker, que es el cónsul, que es un tipo de carrera, no es un funcionario. Viste que Cancillería y los embajadores en general se dividen en dos, aquellos que se llaman funcionarios de carrera y los que son políticos, ¿no? Raúl Alfonsín hijo fue embajador en Madrid, por ejemplo, y era un tipo que venía de la política, no era un tipo de carrera. Huerta era un tipo de carrera. Ponele, sí. Bueno, vamos a poner, no vamos a profundizar en los títulos. Si hay algo que no es, vamos hacia el revés, por la negativa. Ahí lo está, que no es está. Es funcionario de carrera está, y egresado perfecto, del ISEN, perfecto. Si querés. Lo otro lo dejamos, como diría la gran Karina Jelinek, a tu criterio. Digo porque Argentina, perdón, hago un paréntesis random, pero en general las embajadas suelen ser premios consuelo. Cuando tienen que rajar un funcionario y no tienen dónde meterlo, le dan una embajada. En Argentina esa es una metodología muy común. Sí, la ruleta estaba o está en ver qué embajada le va a caer a Dorni, por ejemplo. Claro. Cuando pase un poco más el temblor, lamentablemente esto que parece ser... Pero vos decís que eso no es lo común. No es lo común, sobre todo cuando no tenemos que perder de vista, Juan, que estamos hablando de los principales socios comerciales del Mercosur y entre sí también los principales socios, no solamente hacia afuera del Mercosur, sino también hacia adentro. Estamos hablando de Argentina y de Brasil. Pero acá, rápidamente, para pasar, me parece, al punto más interesante de esto, de este primer tema, no tenemos que perder de vista lo siguiente, Juan. Milei, que en este momento está en Colombia, porque parece que fuera una especie de encuentro del zoológico, ¿no? Porque va al león a ver cómo asume el tigre, que es de la Espriela, ¿no? Este muchacho que en su momento dijimos, che, qué nombre de fiera, tope de fiera, quedó libre. Sí. Y en lugar de ponerse el jaguar, porque hay que decir que el jaguar es el felino que tiene la mordida más fuerte, incluso el PSI más fuerte que el de un tigre y un león. Esa se la perdieron, Un dato por ahí, si alguien nos está escuchando. Yo, si hubiera sido el tigre, me pongo el jaguar, porque aparte Colombia tiene el Amazonas, tiene además, jaguares. Es más Mesoamérica claro, el jaguar. Esa cosa europeísta que tienen de ponerse cualquier nombre menos el propio. Bueno, está, por las dudas, si alguien nos está escuchando, el jaguar estaría pendiente. Está libre Está libre el jaguar para algún otro líder de derecha que se quiera poner un nombre de algo power. El jaguar es recomendable. Volviendo a lo concreto, Milei está en Colombia porque asciende de la Espriela, también va a tener una gira por Ecuador. Pero ¿por qué tiene que ver esto con Brasil? Porque acá hay algo que, esto es una apreciación personal, ¿no? En función de algunas cosas que observo. A mí me parece que Milei es tan obsecuente de Trump
que, no digo que no se esté dando cuenta, pero se está pegando un tiro en las patas. ¿Por qué? Porque él está apoyando a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro hijo, como líder de la derecha del Partido Liberal en Brasil. Pero si Bolsonaro gana, Sí. automáticamente, creo yo, ¿no? Pasa a ser el principal socio. Totalmente, porque Trump es un tipo pragmático y transaccionalista total, digamos, ¿no? Y entre Brasil y Argentina, los dos con la derecha, yo no creo que Milei siga siendo el referente de la derecha como él, en este caso está en Colombia, en Ecuador y esa gira por América del Sur, referenciándose como el gran líder. Eso lo va a hacer Bolsonaro después. Eso lo va a hacer Bolsonaro. Gana. Después Claro. Milei te va a decir, che, está ahí por mí. Bueno, pero la realidad es que a los fines de los intereses de Trump, que es lo que importa en el continente hoy por hoy, Milei está jugándose una apuesta que incluso le puede salir mal. Dicho esto, también creo, porque las encuestas incluso en Brasil así lo dicen, como bien vos decías al principio, los brasileros no comen vidrio, no tanto quizá como nosotros en términos electorales o ideológico-políticos. Esto le ha servido más a Lula que a Milei, o mejor dicho que a Bolsonaro. ¿Sí? La otra vez estaba escuchando un periodista de Brasil y decía, si te putea un argentino, en Brasil te suma. Totalmente, porque además la diferencia que tiene, la ventaja que tiene Lula en esto, es que lo que va a pasar en octubre, cuando se den las elecciones en Brasil, es que Lula va a plebiscitar su gestión, ¿no? No viene en el caballo de la oposición. Entonces el brasilero de a pie está diciendo, bueno, esto está relativamente estable, hay algunos indicadores que son positivos. Ahora, si lo que viene es del otro lado y uno lo escucha a Milei y quizá el propio Jair Bolsonaro desde la cárcel lo haya llamado a Trump y le haya dicho, che, es necesario que me mande esta ayuda, ¿por qué? Es complejo. El impacto en Brasil lo ha favorecido más a Lula que a Bolsonaro. E insisto, Milei está jugando una apuesta que quizá lo destrone de ese lugar que él, un poco autoproclamado y otro poco impulsado por los intereses de Trump, no por el vínculo personal, tiene como el referente de la derecha en el continente. Igual las estadísticas que dicen, Ezequiel, más o menos. Hoy las encuestas en Brasil estiman entre 5 y 6 puntos por arriba a Lula. Está bien, falta mucho en términos electorales, ¿no? Las elecciones en Brasil son en octubre y de acá a octubre es un tiempo político y de calendario en función de cómo vienen las situaciones en el sur del continente, lejano si querés. Pero hay que decir que hasta ahora ese supuesto impulso que Milei iba a darle a Flavio Bolsonaro para que se acercara más, en algún momento nosotros lo hablamos acá, las encuestas daban cierta paridad, hoy hay 5/6 puntos que favorecen al líder del Partido de los Trabajadores, a Lula. Vos sabés que el otro día estaba escuchando un podcast que se llama Fenómeno Barrial. Lo escucho siempre. Sí, básicamente porque yo lo sigo, está compuesto por dos personas, por Pablo Castro, que es economista y es politólogo, pero sobre todo por Malamud, y me interesa generalmente lo que opina Malamud. En esta charla, en la última charla que tuvieron en Fenómeno Barrial, hablan de la cuestión de las relaciones exteriores que tiene Brasil. Y ellos la ponen en un lugar muy alto, digamos, diciendo de todas las relaciones internacionales del mundo, la de Brasil es de las más desarrolladas, muy estratégica, muy cuidada, muy profesional. De hecho, varios de los diplomáticos argentinos se van y se terminan de formar en Brasil. Han hecho de esto un sistema. Y es muy difícil que ellos la pifien en eso. E incluso ellos abordan esta cuestión de son tan inteligentes para las relaciones internacionales que tienen todo un sistema de línea en lo que es el gran cuerpo de la Cancillería, pero la cabeza de la Cancillería se la dejan a un político porque entienden que el político es el que le va a conseguir más presupuesto que el de línea. Porque el de línea siempre va a responder, ¿no?, a una jerarquía, y el otro va a ser un poco más desacatado, pero también va a ser más capaz de conseguir plata. Ellos a esto lo tienen ya entendido desde hace décadas y les viene funcionando muy bien. Y nosotros parecemos como aprendices. Es la pelea entre un aprendiz de las relaciones internacionales y un profesional. Además, Itamaraty, que es el palacio donde rige la Cancillería de Brasil, que es obviamente diferente del Palacio del Planalto, que es donde está el gobierno de Brasil, es un Estado dentro del Estado, porque a diferencia de lo que está pasando últimamente con la Cancillería argentina, Itamaraty sí garantiza los intereses de Brasil en el exterior. Y mucho de esto tiene que ver con las relaciones comerciales que se establecen a partir de las cancillerías,
que van relacionadas, por supuesto, a las cuestiones políticas, pero no por eso van con una alineación carnal y directa en función de quién rige qué respecto del destino internacional. Uno de los principales cancilleres que tuvo la historia de Brasil perteneció a la primera etapa del gobierno de Lula, que es Celso Amorim. Es un tipo, es un politólogo, escribió, fue docente en las principales universidades incluso del mundo, y fueron, junto con Marco Aurelio García, los que escribieron Brasil en 3 tiempos, que es un proyecto de Brasil muy similar a los planes quinquenales que tiene China y que proyecta un desarrollo amén de el color político e ideológico que gobierne el país. Incluso por encima de las presidencias, eso es lo loco. Ese es el punto, exacto. ¿No? Que los tipos encargados de las relaciones internacionales tienen todavía horizontes de más largo plazo que la política. Por eso generalmente, a diferencia nuestra, Brasil tiene todos funcionarios de carrera, sobre todo en las principales agregadurías consulares y diplomaturas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la carrera diplomática, porque también se fomenta en el exterior. Eso también es un diferencial de Itamaraty. Esto que vos decías, cuando lo escuchás a un tipo como Malamud, que es portugués, Andrés Malamud, que fue director de Le Monde Diplomatique, y que es muy recomendable seguirlo. Es olavarriense, pero vive en Portugal. Sí, tiene varias ciudadanías. Sí. Él dice que también tiene ciudadanía. Bueno, obviamente al tener ciudadanía portuguesa tiene prácticamente es ciudadano europeo. Pero, digo, al margen de eso, ellos exteriorizan su propia formación. ¿Por qué? Porque prescinden de la cuestión política al margen de la conducción hacia el interior del país y lo vuelcan hacia canales que tienen que ver con la formación y lo que tiene que ver con los diplomados vinculados con la Cancillería. ¿Por qué? Porque ellos entienden que hay una base de lo que tiene que ver con la diplomacia externa de un país que es transversal a todas las democracias, ¿no? Básicamente. La última que te hago, Ezequiel, porque esto se está debatiendo en este momento, ¿impacta, entorpece las relaciones bilaterales, sobre todo las económicas? ¿Nos toca o no nos toca desde la economía, que básicamente es el perfil que hoy estamos mirando todos? Mira, en principio te diría que no, porque las relaciones económicas y comerciales dentro de los principales socios, como son Argentina y Brasil en este caso, no están tan relacionadas a cuestiones tan cortoplacistas como la que mide el termómetro político y electoral. Ahora, si vos me decís, esto se prolonga y se retiran los embajadores y se produce algún tipo de fisura en términos de, por ejemplo, Brasil retirar absolutamente la embajada, es decir, simplemente tenemos una agregaduría comercial, puede tener algún tipo de impacto. Hoy, por el nivel de injerencia que existe en términos de relaciones comerciales, digo, para ambos, entre Brasil y China, forman parte de los primeros socios comerciales de Argentina y viceversa, podemos decir que no. Si esto se prolonga, quizá tengamos que profundizar un poco más en ese punto. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen viernes. Ezequiel Escudero con nosotros, como siempre, haciendo un repaso por los principales temas de la política internacional.